La historia de la innovación pública en Colombia ya tiene varios años y tiene, digamos que un curso que ha sido bastante interesante porque desde mi punto de vista ha sido una cosa que ha crecido de abajo hacia arriba para meterse en la política pública, digamos, del alto nivel del gobierno nacional. Em, y este es un recuento corto, pero creo que es bastante útil para entender cómo ha sido ese proceso. Eh, Dentro de mi experiencia y ha sido bastante centrada en planeación nacional, que es donde yo he trabajado en el sector público. Arrancó alrededor del 2011, 2012, años en los que hubo un par de entidades que comenzaron a hacer unos avances propios en temas de lo que se conocía en ese momento como innovación social. Principalmente recuerdo el trabajo de la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema, la ANSPE, en donde se hicieron varios ejercicios de trabajo en innovación social involucrando a las comunidades con las que se estaba trabajando. También el Ministerio de TIC comenzó a tener iniciativas alrededor del gobierno digital y construyó algo así como un laboratorio de innovación pública a través del gobierno digital. Y sumado a eso, el Departamento Nacional de Planeación comenzó a acompañar estas entidades para entender cuáles eran los potenciales que tenían en esas iniciativas de innovación social y entender qué barreras se enfrentaban. Y en ese trabajo, desde el DNP, ahí yo me uní al DNP, comenzamos a ver que no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, había un grupo de emprendedores sociales que a pesar de que querían hacer trabajo alrededor de la innovación social, enfrentaban una serie de barreras en su entorno para hacerlo. Entonces creo que el primer trabajo en el que se consolidó esta idea de innovación en lo público fue una política de innovación social que se construyó sobre todo en conjunto de estas tres entidades, eh, ANSPE, MINTIC, DNP y otros aliados clave, y allí se armó esta estrategia que se concentraba sobre todo en eso, en establecer cuáles eran las barreras que enfrentaban los que estaban haciendo innovación social y cómo crear un entorno que permitiera que se desarrollara la innovación social en Colombia. Era, digamos, un tema de muy alto nivel. Eh, Eso, digamos que tuvo bastantes retos porque hubo cambios en la ANSPE, hubo cambios en MINTIC, en donde cerró ese laboratorio. Esta política que se quería llevar al COMPES en su momento nunca se llevó al COMPES y quedó como unos lineamientos de política que iban guiando, pero no era una política de Estado formal. La verdad es que después fue tomando muchas otras raíces en otras entidades del Estado que veían en la innovación social un potencial grande. Recuerdo algunos ejemplos, por ejemplo, en Impulsa comenzaron a hacerse trabajos directos de hacer innovación abierta con retos del Estado. Eh, Otras entidades del gobierno nacional también comenzaron a pensar en temas de innovación social, por ejemplo, el mismo DPS. eh, y, y digamos que esto comenzó a verse como un tema menos de nicho y como una estrategia que podía ser utilizada más ampliamente en el gobierno. Sumado a esto, comenzaron a haber iniciativas del nivel local muy importantes. El caso de Bogotá es muy claro, por ejemplo, la veeduría distrital trabajó muy fuertemente en establecer la innovación social como un factor clave, no solamente para hacer una veeduría correcta, sino para ayudar a resolver problemas de la ciudad. Y en otras ciudades también comenzó a sonar la idea de que la innovación social podía ser importante. Con todo esto, cuando llegamos al año 2018, sucedió algo que desde mi punto de vista fue bien importante y es que se comenzaron a consolidar todos estos conceptos de innovación social, innovación en lo público, tanto en el sector privado como en las entidades estatales, y se consolidó la idea de la innovación pública como un eje central de lo que podía hacer un Estado más eficiente. Esto se consolidó en un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el que se estableció ya, ahora sí, una política de gobierno clara que establecía cuáles eran los objetivos de la innovación pública, para qué se iba a usar, cómo se iba a desarrollar desde el gobierno nacional y cómo se iba a trabajar también con actores privados y locales para fortalecerla. Entonces, digamos que desde esos años, en 2011, 2012, cuando se hablaba de innovación social, hubo un desarrollo que vino más bien de las entidades locales, de las entidades del gobierno nacional hacia el centro del gobierno, y por fin en 2018 eso quedó consolidado en esa estrategia de
innovación pública en el plan de desarrollo. Eso, el reflejo que ha tenido en planeación nacional es que ahora ya se consolidó formalmente un grupo de trabajo, como decir una dirección técnica, que contiene todos los temas de innovación pública. Allí se integraron también los temas de servicio al ciudadano, de mejora regulatoria y de eficiencia del Estado en un solo grupo que busca mejorar la efectividad del Estado como un todo. Y en el corazón está la innovación pública. Yo creo que eso es el resultado de todos estos años de trabajo y creo que es una base sólida para que la innovación pública sea una parte central de las políticas públicas en Colombia en un entorno donde los retos son tan grandes que tenemos que ser innovadores como servidores públicos.